Agradezco mucho a los organizadores la invitación y los felicito por tan interesante y oportuna idea de convocarnos para discutir ideas y propuestas de proyectos de investigación que puedan tener utilidad para estos momentos. Yo me voy a dedicar brevemente a hablar sobre la construcción social del COVID, del riesgo al SARS-CoV-2 y en general a la pandemia que estamos viviendo en todo el mundo, pero haciendo énfasis desde la perspectiva del construccionismo social, que tiene como uno de sus principales supuestos que la naturaleza es antes que nada un constructo social. Lo hemos visto ahora con el virus está funcionando como un artefacto social, como una naturaleza social que está movilizando y invitándonos a reinterpretar una serie de asuntos, supuestos y conceptos. Si puedes ir adelante, por favor. En realidad, hasta antes de esta pandemia, bueno, yo no estaba involucrado en esto, pero me dio mucho interés involucrarme en este tema y vincularlo sobre todo a las formas en cómo se hace la gestión del riesgo de desastres, tanto en términos conceptuales y teóricos, pero también empíricos. Yo ya tengo varios años trabajando vulnerabilidad y gestión de riesgo de desastres, en particular inundaciones, y me pareció que pudiera ser útil retomar el conjunto de constructos y modelos que he ido empleando para tratar de explicar, si bien es de naturaleza distinta el COVID, tratar de explicar esto en términos de un desastre. Entonces, el objetivo es analizar el riesgo al SARS-CoV-2 y la emergencia derivada de la pandemia del COVID-19 desde la perspectiva del construccionismo social, empleando el modelo de comunidades epistémicas de conocimiento y práctica. A mí me interesa, y desde hace mucho tiempo me ha interesado mucho esto de la epistemología construccionista y la relación que existe entre ciencia, la interfase ciencia, política pública y gente vulnerable. La siguiente, por favor. Y es en ese marco de referencia en el cual voy a estar escribiendo y estudiando esto para contextos urbanos. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, en términos generales, por lo menos en México, lo que he podido apreciar es que la pandemia se enmarca la pandemia en función del peligro biológico y como un asunto de política pública, por lo que el énfasis de la intervención es sanitarista, ¿sí? Quien ha liderado en México la atención a la pandemia, a la expresión de la pandemia, ha sido la Secretaría de Salud, ¿sí? Se entiende antes que nada esto como un asunto estrictamente de salud pública y no se ha incorporado de manera activa, por ejemplo, otros sectores que tienen que ver mucho, por supuesto, con la planeación y gestión del territorio de las ciudades y con la protección civil. Estas respuestas son emergencistas. Cuando el contagio disminuya, mi hipótesis, no se integrarán al análisis y respuestas los procesos de generación de riesgo urbano al COVID y a otros desastres. Es muy claro en México la ausencia que ha tenido el sector urbano territorial, por lo menos en tratar de vincularse en la etapa de emergencia y ni se diga, veremos pues qué va a ocurrir en la etapa de no emergencia. No sabemos cómo eso vaya a estar. No toma en cuenta los procesos cotidianos de generación de riesgo urbano, es decir, se está entendiendo esto estrictamente como una emergencia. Y como ha ocurrido con otros desastres en México, la emergencia capta la atención pública de los medios, pero sobre todo las respuestas institucionales. Lo que hace es excluir en buena medida la vinculación con otros sectores que tienen que ver con el desarrollo urbano. Como lo mencionaba, la ausencia de la coordinación de protección civil en los 3 niveles
está impidiendo que se aproveche la experiencia que en México se tiene de la gestión de riesgo de desastres y en particular de la protección civil. Mi hipótesis es que el andamiaje institucional, las políticas públicas y todo lo que en México se ha venido construyendo e implementando desde 1986, que fue cuando se institucionalizó la política pública de protección civil, mi hipótesis es que esto puede contribuir en buena medida a enfrentar la emergencia y, por supuesto, en momentos posteriores. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Bueno, con referencia en esto que estoy diciendo de cómo se puede aprovechar todo el bagaje institucional, el conocimiento tanto empírico como más teórico que se ha venido construyendo en México desde hace ya varias décadas, cómo usar el conocimiento y la experiencia en protección civil, sobre todo en terremotos e inundaciones, para enfrentar la pandemia del COVID, a qué peligros está expuesta la comunidad, qué pasaría si estos peligros se sobrelapan con el COVID, ¿sí? ¿Qué se necesita saber y hacer las comunidades para garantizar su seguridad en escenarios de peligros múltiples? Hasta ahora no hemos tenido ninguna otra amenaza que esté comprometiendo el desarrollo en términos generales en el país, pero ¿qué pasaría si hay una concatenación de peligros? ¿Cómo puede suceder? La siguiente, por favor. La siguiente, sí. Adelante, por favor. Bueno, sí, adelante. Sí, de una vez todo, sí, por favor, gracias. Y bueno, sabemos que el marco de acción de Sendai, la anterior. El marco de acción de Sendai tiene la anterior, por favor, la que estaba antes. Ahí, gracias. El marco de acción de Sendai, no, sí, estaba bien ahí está bien, sí, eso. El marco de acción de Sendai tiene explícitamente una vinculación con la Organización Mundial de la Salud, tratando de establecer líneas de trabajo que tienen que ver con los riesgos sanitarios, ¿sí? Y me parece que hay que escarbar, analizar las formas en cómo el marco de Sendai está proponiendo, ¿sí?, fortalecer la gestión de riesgo de desastres de origen sanitario, ¿sí? Y es en ese marco de referencia que estoy empezando a establecer estas o a dilucidar algunas ideas, ¿sí? Es el más GRES, ¿sí? Y eso, por supuesto, trabajarlo para el caso de México y en particular para la Ciudad de México, que le he venido trabajando yo desde la beta de la adaptación al cambio climático desde hace ya varios años. Entonces, la contribución potencial de este marco de referencia desde el Sistema Nacional de Protección Civil para el combate a la pandemia debe de considerar, a mi juicio, lo siguiente: una revisión y, en su caso, empleo de las evaluaciones de riesgo de desastres en las evaluaciones de riesgo de COVID-19. La movilización de la estructura de gobernanza de la reducción de riesgos de desastres al hacer gestión de riesgo de desastres y potenciales emergencias de salud pública. Como decía al inicio, esto no está siendo aprovechado a nivel institucional en el país y ni siquiera en los distintos estados. Sugiero también un análisis del uso de los actuales mecanismos de coordinación de la gestión del riesgo de desastres a nivel federal estatal para fortalecer la respuesta a la pandemia. Es decir, permitir que los distintos procesos de gestión del espacio y de gestión de riesgo de desastres en la ciudad se vincule no nada más durante la emergencia, sino posterior a la emergencia, ya que en realidad es ahí donde va a haber mucha necesidad de una articulación
institucional y, por supuesto, implementación de acciones. Y lo que estoy proponiendo y estoy trabajando desde ya es un análisis construccionista tanto del riesgo del SARS-CoV-2 como de la pandemia del COVID, para tratar de entender cómo los distintos actores en la gobernanza del riesgo de desastres están actuando. La siguiente, por favor. Y aquí presento el modelo que diseñé hace algunos años y que lo estoy adaptando para este caso, ¿sí? Tenemos ahí 3 comunidades epistémicas que son las que comúnmente aparecen durante los desastres de origen hidrometeorológico, geofísico, y digamos, en los óvalos están ahí los distintos comunidades epistémicas. En este caso tenemos 3, ¿sí? Arriba científicos y administradores del desastre, a la izquierda abajo formuladores de política, burócratas, políticos y tomadores de decisión, y abajo a la derecha gente vulnerable, es decir, todos aquellos grupos que están en el territorio tratando de enfrentar el desastre. Mi idea es cómo, a partir de lo que estamos viviendo, reformular, ajustar este modelo para tratar de entender cómo, por ejemplo, el virus está siendo construido discursivamente, simbólicamente, a través de imágenes del virus, a través de imágenes del gobierno, de los distintos actores gubernamentales, no gubernamentales, ONGs, etc. Y en ese sentido, tratar de identificar algunas formas de coproducción del conocimiento que puedan dar luz para la práctica y la implementación de medidas que no solamente tengan que ver, por supuesto, con la emergencia, sino con momentos posteriores a la emergencia, como decía al inicio, ¿sí? Tratar de dislocar el foco de atención de la emergencia estrictamente a los procesos, por supuesto, de recuperación, de restauración, pero sobre todo de gestión permanente del riesgo de una supuesta o una potenciales afectaciones que pudieran tener en las ciudades. En el centro vemos ahí sí, gracias. En el centro vemos desastre y emergencia de la pandemia. Yo he trabajado la construcción simbólica y discursiva de inundaciones. En este caso es reconsiderar y reformular en términos discursivos, semiológicos y, por supuesto, conceptuales, esta noción de interfase sociedad-naturaleza, que es donde se encuentra el virus, y entender al virus como un elemento más de la naturaleza social. ¿Sí? Y bueno, es en términos generales esto. La siguiente para terminar, por favor. Sí, adelante. Y entonces, en ese sentido es que espero explorar formas en cómo la gente interpreta y construye imágenes de los peligros biológicos, de la pandemia y de las respuestas institucionales en función de su posición socioeconómica y espacial dentro de la ciudad. Por supuesto, explorar la percepción del riesgo de contagio en función de sus hábitos de movilidad laboral y de residencia. También explorar algunas creencias sanitarias y estrategias de afrontamiento familiar y laboral. Y establecer o conocer algunas prácticas cotidianas de la gente vis a vis las restricciones sociales y económicas resultantes de la política de cuarentena y aislamiento. Con esto terminaría y, bueno, gracias por su atención.